Gracias por continuar con nosotros. Como anunciáramos hace un momentico, en escena don Rafael Camilo. Bienvenido a este espacio. Profesor, ¿qué tal? Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Nos distingue usted sobremanera. Bueno. Mire, don Rafael, quisiera empezar por un tema que yo sé que usted tiene que tener dominio del mismo. Acabamos de cerrar el primer semestre, estamos entrando al mes 8. Ya llevamos 2 meses del siguiente semestre. Pero el primer semestre deja un déficit en el crecimiento. ¿No le preocupa a sectores de decisión política como usted, en los que usted participa, este tema? Sí, es preocupante el déficit, la caída del crecimiento de la economía. En función de su proyección, un déficit. Claro, exacto, a 1.2, es muy bajo. Sí, muy bajo. Hacía muchos años que la economía no tenía esa caída, pero por lo menos todavía es positivo. Y eso fue consecuencia de la política económica que desarrolló el Banco Central, de una política monetaria restrictiva. Eso significa técnicamente de sacar dinero de circulación, entrando, sobre todo subiendo las tasas de interés para combatir la inflación. Porque es muy fuerte, no hay que tomar decisión, o yo paro la inflación o paro el crecimiento. Una de las dos cosas. Y es preferible en los formuladores de política económica, tienen que saber que la inflación es peor que cualquier problema que tenga la economía. Y eso fue lo que decidió el gobierno, o el Banco Central, vamos a decir. Aumentar la tasa de interés y reducir la inflación. Y hoy debe seguir teniendo prioridad soluciones monetarias de ese tipo. Mira, profesor. Todavía, fíjate que el Banco Central, la última reunión se le llama, que es una reunión el último jueves, el último jueves de cada mes, tomó la decisión de no seguir reduciendo la tasa de interés, porque todavía, aunque la inflación llegó a una meta que es aceptable, que es 4.5, pero hay nubarrones que dicen que todavía no está firme lo de la inflación. Sobre todo, hay una inflación que se llama inflación subyacente, que es cuando tú del cálculo de la inflación sacas los productos muy volátiles. El combustible, los alimentos no procesados, algunas medicinas no procesadas. Y eso sigue alto. Entonces, esa subyacente sigue muy alta. Sigue casi en 6, 5.6, 5.7. Entonces, todavía, por ejemplo, con lo que ha pasado en Rusia y Ucrania, que los productos de consumo de alimentos, de granos, sobre todo el trigo, va a haber problemas en el mundo y pueden aumentar de precio. Y subiendo el barril de petróleo como ha comenzado a subir. Entonces, por esa inflación, el gobierno tiene que, el Banco Central tiene que seguir dándole seguimiento al problema de la inflación, en términos monetarios, como usted dice. Pero se pudiera entender que hay una solución nacional para eso que usted denomina inflación subyacente y que evidentemente afecta el diario vivir de los ciudadanos. Sí, la solución nacional es mayor producción de alimentos. Que hay un problema con eso también. Que hay su problema, a veces hay sequía, ahora no hay sequía, pero esa debe ser, y mantener los canales de distribución de eso. Sí, pero en el caso de la producción, el gobierno del PLD había dejado una capacidad de autosuficiencia alimentaria de alrededor de un 85%, y hoy estamos alrededor de un 69, 67. Sí, algunos ha habido 70. problemas en algunos sectores porcinos, sectores de pollo, algunos productos de ciclo corto. Ha habido problemas, el gobierno ha tenido problemas con eso, y sobre todo el manejo del Ministerio de Agricultura. Su opinión sobre aquella ley de tasa cero, usted que tiene un expertise en materia de políticas de aduana. Bueno, la tasa cero no era para todo, no, para todos los productos. Algunos productos, ahora mismo hay problemas con el arroz, porque el año que viene va a haber, se supone que va a tasa cero la importación de arroz. Y eso sería un problema muy serio para el país, porque afectará nuestro aparato productivo. Claro, ese es su sector, por ejemplo, y alrededor de 350.000 personas
viven del arroz. Directa. 350.000 Sí, personas. mucho. directa, productores, familias productores, de los comerciantes, viven directo e indirectamente del arroz, porque es uno de los grandes productos nacionales. Y como dicen, parte de la bandera dominicana, o sea, el dominicano si no ha comido arroz, no ha comido. Así es. Diariamente. Entonces, fíjense que es uno de los problemas que tenemos en la República Dominicana. Eso se sabe hace 25 años, que eso venía. Sí. Y no hubo una preparación en términos del Estado y los productores, no se coordinó, porque es un problema de productividad. O sea, si el arroz de Estados Unidos tiene mayor productividad, es decir, se produce más fanega o kilos por arroz, Sí. fanega es un término viejo. Sí, no, fanegas, pues sí es factible para... Pero ya no Pues se usa. yo Los no lo sacos conocía. estos No lo que- conoce. Pero yo no lo Sí, conocía. el saco con la paja. Es un saco de arroz con tu paja, antes de procesar. Exacto. Entonces, eso, en términos de tarea, puede ser que en Brasil, en Estados Unidos, aunque este caso es En para Vietnam. Estados Unidos, es más barato producirlo, la productividad es más alta, entonces nosotros no tenemos. Pero había que empezar a trabajar, Claro. ya sea en la Pero hay tiempo de acompañar a nuestros productores Yo en creo esa que sí, capacidad. yo creo que sí. Aquí ya han entrado algunas variedades más productivas. Recuerdo un señor, creo que era de Taiwán, desarrolló variedades muy productivas, pero en términos también del riego, que cuáles necesitan agua, cuáles no necesitan Sí, agua. la cantidad de agua por inundación que Cantidad se de está agua. consumiendo es una cosa El monstruosa. 75% de esa agua se pierde, que es una gravedad, vamos a Sí. decir, un problema que no debería existir. Solamente se abren los canales y se riega la finca entera, pero esa agua, el 75% se pierde. Se pierde. Eso no debería ser, pero de esas cosas los gobiernos debieron haber trabajado en eso. Pero Para cerrar el tema de la situación económica que hemos vivido en la primera parte del año, yo quisiera que usted me pusiera en paralelo, me hiciera una contrastación con las políticas de Estados Unidos, porque yo veo en Estados Unidos un escenario distinto. Cuando aquí estábamos subiendo la tasa, en Estados Unidos lo estaban bajando. y ahora es al revés. Y ahora es inverso, pero además, como usted muy bien dice, y yo lo entiendo, aunque lo que soy es ingeniero, y creo que nuestro público también lo entiende, bajamos la inflación procurando reducir el costo del dinero, pero en Estados Unidos la circulación de dinero es bastante, a pesar de que han ido subiendo la tasa. Porque hay dinero por pila y generación de trabajo y empleo, Sí. a plena capacidad, Sí, pleno fíjate que empleo. la política de Estados Unidos, la política de economía, ¿Qué solamente falta entre nosotros, don Rafael? Inversión pública. parte importante, pero viendo a Estados Unidos, la política está enfocada exclusivamente en bajar la tasa de inflación, exclusivamente. Y por eso han subido la tasa de interés hace 2 semanas. Acaba de subirle .25. Y está en 3 ya la inflación, que la bajaron de 9 a 3 en menos de un año. Bastante rápido la bajaron. Pero eso está, cuando llegue a 2, la política económica cambia. Y un dato importante. Pero porque allá hay dinero y hay circulante y aquí no hay. Porque don no es, Rafael. no es el dinero que provoca la inflación en Estados Unidos en este momento. O sea, no es la mayor circulación de dinero. Estados Unidos puede crear dinero y a veces no se siente porque es una economía tan grande que no tiene el efecto que tendría aquí en este país. Y fíjate un dato importante, que en Estados Unidos hay pleno empleo. Sí. A pesar del Y problema- demanda más empleo. en Estados Unidos hay pleno empleo. Cuando se dice pleno empleo, aunque en las estadísticas sale 3.5% de desempleo, no es tan real. Eso es personas que no están buscando empleo, que están en su casa y no quieren el empleo, porque no encuentran un empleo que les satisfaga sus demandas de ingresos. Entonces, en Estados Unidos se está dando eso, que es hasta extraño. Cuando hay un problema así de inflación y eso, el empleo baja, y al contrario, allá ha aumentado. Entonces, la política de ellos está enfocada en bajar la inflación a 2%, con un crecimiento también de un 2%, a menos de un 2%, está creciendo la economía. Entonces, ese es el problema que ellos tienen. Bien, don Rafael, en el caso de la actualidad, hemos visto al gobierno presentar en el día de ayer un presupuesto modificado para completar el segundo semestre, donde se prioriza el gasto.
o la inversión, no sé, usted me aclara, pero demasiado alto. Se Las prioriza proyecciones que hay. el gasto en capital, Sí. ellos están priorizados. Pero ya como presupuesto complementario ya tiene 2 meses que debió haberse presentado. Se supone Claro. que para el segundo semestre, o sea, lo presentaron fuera de tiempo y todavía ahora va a discutirse al Congreso. Fíjate, ahí hay algunas cosas que el gobierno lo hace más bien por carácter político. Por ejemplo, está aumentando queriendo aumentar el gasto de capital en un 20%. Pero no ha cumplido, en el primer semestre nada más ejecutó un 80%. Precisamente, porque estaba proyectado en el primer semestre y no se hicieron las inversiones. Nada más ejecutó un 80% de lo que estaba presupuestado. Y esa es una de las características que ha tenido este gobierno, la falta de ejecución, la falta de gerencia. No sabe ejecutar, no sabe hacer las cosas. Y no lo digo porque yo sea un dirigente político de oposición, sino que tú lo ves. Apreciable. Una cosa se dice hoy, otra cosa se hace mañana, una pasado, vuelve para atrás. Y por suerte ya han avanzado un poco. El primer año eso era Primero y segundo año fueron un Primero desastre. y segundo fue terrible. Y se adelantaba un paso y volvían 2 para atrás. Entonces el gobierno, eso es más un presupuesto político, no un presupuesto de ejecución. Porque no es verdad que si usted falló en el primer semestre con un 20% que no pudo ejecutar, teniendo el dinero, ese ahora viene a aumentar el dinero para decir, es un presupuesto fundamentalmente electoral. Político electoral, fundamentalmente, que no hay capacidad de ejecución. ¿Qué obras importantes? Aunque usted ve en los anuncios, dice, bueno, el metro, estamos haciendo esto, pero obras importantes que este gobierno no presenta, no ha presentado. Algunos parques, el parque de la Avenida España, y cosas pequeñas en el interior. Yo estoy responsable de la provincia de Samaná, políticamente hablando. Y la entrada a Samaná tiene 3 años en ejecución. Sí. Y yo voy cada 2 semanas. Voy a Samaná, me paso el fin de semana, tengo reuniones, y la entrada a Samaná, ahí están los mismos tractores, los mismos equipos, y no avanza. No avanza, yo no me explico. Por un asunto de pago, profesor. Mire una cosa. Bueno, eso entonces, ¿para qué usted aumenta el presupuesto? Don Rafael, en ese presupuesto se está contemplando conseguir unos 25.000 millones de pesos de adelanto de impuestos sobre la renta de unos 17 bancos. 7. 7 bancos, ¿cuánto? Su opinión en particular de ese caso, ¿eso no es coger prestado? No, eso Avanzamiento. lo grave que tiene eso es que tú estás comprometiendo al próximo gobierno, Y el próximo, aunque se reelijan. Sí, pero O sea, y el próximo presupuesto tendrá un déficit. Claro, entonces tú estás comprometiendo los ingresos de los próximos 4 años, que ya lo hicieron en el 20, a 10 años cogieron 20.000 prestados, comprometiendo más de dos gobiernos. Y cuando un gobierno tiene que pedir adelanto de presupuesto, que sus finanzas no andan bien. No que andan bien en términos de déficit, sino en términos de organización. Yo te voy a decir, yo fui superintendente de bancos por 8 años, estuve en aduana. Y yo recuerdo que un funcionario, fuimos a una reunión del equipo económico y le propusieron al presidente Fernández eso, y Juan Hernández y yo no pusimos. No, señor, eso desprestigia un gobierno. Nosotros tenemos dinero suficiente. No, que dentro de 5 meses no va. Bueno, cuando lleguemos a los 5 meses. Y nunca incentivamos que se hiciera esa medida de pedir por adelantado el pago de impuestos sobre la renta, porque eso desprestigia a un gobierno, eso le quita imagen de buena administración. En aquella ocasión era lógico por el tema de la pandemia. Sí, en el 20. Claro, en el pero 20, ahora no tiene sentido esto que están haciendo. Ningún sentido. Pero a mí me llama la atención también que una de sus justificaciones es que se había realizado con empresas, sí, hay una libertad empresarial, y entiendo que hay diferencias entre el anticipo por parte de la empresa y el anticipo por el sector financiero, ¿o no es así? Sí, usted le está quitando liquidez al sector financiero porque eso es a ganancia futura, todavía no se lo han ganado. Sí. Usted dice que tienen un activo de 50.000 millones esos bancos, pero se van 25.000 en liquidez. Entonces, no es aconsejable eso, y sobre todo a un sector tan delicado como el sector financiero. Si usted poner
de ejemplo que se hizo antes, en una medida que no es bien emergencia, vista, sí, que claro. no es una emergencia, eso no justifica. Entonces usted va a estar justificando con cosas que no son deseables, hacerlo hoy en día. Eso no es... no Ante esta situación, don Rafael, usted que está en el equipo que construirá la propuesta de gobierno del expresidente Leonel Fernández en su nueva oferta, ya vivieron ustedes una experiencia en el 2004 de tener que levantar el país de una situación crítica. ¿Percibe usted que tendrán que vivir el mismo ejercicio en el futuro inmediato? ¿El nivel de deterioro es tal que...? No, las realidades son diferentes. Cuando nosotros, fíjate, cuando nosotros ganamos las elecciones en el 2004, inmediatamente empezó a corregirse la economía, porque el presidente Fernández es un estadista de confianza. El dólar estaba a 48, por 48 pesos. Llegó a estar hasta 29. Y empezó a bajar inmediatamente. Llegó a bajar hasta 29. Después hubo que subirlo. Exactamente. Después hubo que, bueno, vamos a parar esto porque entonces deteriora la capacidad exportadora del país y la venida de turistas. El turista, si el peso está muy fuerte, tiene problemas porque tiene que buscar más dólares para gastar. Igual las exportaciones generan poco peso. Entonces, ahí era diferente porque el gobierno anterior del PRD y don Hipólito Mejía ha sido un desastre económico, sobre todo en los últimos 2 años, con los problemas bancarios. Emitieron mucho dinero y la inflación se fue fuera de control y por lo tanto la devaluación. Que ahora... Es diferente, yo lo entiendo. La realidad económica. Pero hay un deterioro. Hay un deterioro en términos del crecimiento de la economía, un deterioro en términos de la vivencia de las personas. Los servicios. Los alimentos, la inflación, la gente lo que se queja es eso, el dinero no me alcanza. Yo acabo de hacer una encuesta en Samaná para ver cómo va la cosa y por dónde uno va a trabajar. Y esa es la queja de todos los municipios y distritos, el dinero no nos alcanza. Hay un fuerte desempleo. Por más que nosotros trabajamos, el dinero se nos va de la mano. Entonces, eso es importante para el accionar del próximo gobierno nuestro. ¿Y los servicios, el deterioro de los servicios, han visualizado ustedes en la Oficina de Políticas Públicas del el presidente deterioro de los Fernández? servicios está fundamentalmente en la salud. En educación, si tú te pones a ver, no es el servicio entrar, es un problema de administración. Sí. Yo vi que en Santiago hay 2 escuelas que están todavía, que tienen 5 años, 6 años haciéndose en todo el país. 819 dejó Danilo en proceso de terminación y no se han terminado. Y no se han terminado nada, entonces tú tienes que definir prioridades, que eso es lo que un gobierno tiene que tener claro. En educación hay que asegurarle a los muchachos, a los alumnos, que entre el 100% a educación y que después que entre no se vaya, no haya deserción escolar. Pero a dar una escuela en una enramada o en un furgón, ya eso, a dar clases, ya eso es un problema. Pero el problema de salud, ustedes han visto los hospitales, hay problemas en muchos hospitales y yo vi una doctora los otros días hablando de un hospital que ¿Reutilizan la jeringa? Ay, no. Yo no lo había visto. Claro, No me diga eso. ¿Hay una denuncia en más? Hay Vayan una a verlo. denuncia, sí. Sí, pero- Y una doctora dando una denuncia de un hospital de San Pedro de Macorís, que el director no va, el gerente no va, que se lleva las ventanas porque están en remodelación y la vende. O sea, eso es de un país más o menos civilizado, porque todavía estamos en la etapa, como dicen, de desarrollo. Y una de mis preocupaciones como ciudadano es el deterioro moral que va el país. Vamos a una situación que Y yo no sé ético. qué va a parar. Ético, moral. Esto que pasó en la Procuraduría, que ustedes comentaron, borrar la ficha. Yo estuve leyendo en uno de los diarios que un tipo que está condenado a 30 años, Está en le la cárcel. borraron la ficha. Está en la cárcel, Está- preso. está- Que está en control condenado a judicial. 30 años en la cárcel y le borraron la ficha. Sí. Entonces tú dices, Sale de ahí como un santo. ¿hasta dónde vamos a llegar? Todo por el dinero. Una mafia que hay fiscales, según los diarios, yo no he Sí. visto expedientes,
pero la doctora debe saber que está en ese medio, que hay fiscales en esa mafia, hay policías, hay empleados de la administración de justicia. ¿A dónde vamos a llegar? Hay un deterioro moral de la sociedad, que no solamente es la delincuencia, o sea, la delincuencia de la calle que asaltan. Sí, pero inscriba en ese escenario, don Rafael, a esta playa de diputados que tenemos ahora vinculados al crimen organizado en todos los órdenes. Por una cosa, y eso que no se ha destapado lo de los senadores, que hay como 3. Acaban de someter pero dígalo, don Ángel, a la esposa de López. Sí, de Miki López. De Miki López. Ya pero ya hay un diputado con una condena solicitada de 10 años por un problema en Puerto Plata, que aunque él es de Santiago, hay 3 diputados lavados. Una tierra a una familia extranjera. En el problema Falcón hay 3 diputados. El que está en Miami. Hay uno en Miami. O sea, cuando usted, Gori metido en otro lío pero ¿y qué es todo esto que tenemos? Los partidos tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros íbamos a tener una experiencia desagradable y nos dimos cuenta. En el 2010 limpiaron. Sí, no, y ahora íbamos a tener una experiencia, un candidato, precandidato que quiso entrar y el partido lo paró a tiempo, que se buscó. Está imputado. Y es bueno ese correctivo que han implementado, pero fíjese usted cómo impacta el descontrol en una entidad, porque si esa persona se había borrado la ficha, ustedes corren el riesgo de tenerlo en sus fichas. No, seguro que debe haber también gente procurando que le borren su ficha por aspiraciones políticas. No, y es que es muchas cosas. Ahí vi que sale el senador, creo, de Montecristi, diciendo que no está involucrado en eso, que yo no tengo pero lo involucran directamente. En la venta de solicitud de visa. Yo no digo que él esté o no esté. Yo digo que él sale hoy. Su pueblo que lo acusa, 400 personas lo acusan. Él dijo que pero vayan a ver el escándalo. Eran 30 cartas que dieron de recomendación, que parece que con esa carta se conseguía la visa norteamericana para ir a la parada del Bronx en Nueva York. Y ahí eso se vendió, señores. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Pero esas 30 cartas se reprodujeron como los peces y los panes de... Pero ahora, yo me pregunto... fue que vendieron más de las 30. Claro, a cada municipio y a cada distrito municipal llevaron entre 15 y 20 cartas de esas. Eso es un escándalo feo. Y le quitaron $2,000 a cada persona por una carta. Promedio, algunos 1.700, algunos 2.500. Promedio, $2,000. Eso es un escándalo que el FBI debe meterse a investigar. Don Rafael... Perdón, como decía la doctora ahorita, ¿qué va a hacerse con este tipo de cosas? Empiezan otras instituciones públicas y privadas a dudar de eso, de los ¿cómo se llama certificados, eso? Los certificados de la buena conducta. Sí, claro. Y esto es verdad. Va a impactar. Y esto es que no tiene buena conducta, pero a mí me dijeron que una vez tú tenías esto. O sea, eso va a impactar. La situación del presidente Fernández, don Rafael, hoy en el escenario, prácticamente en un empate con el viejo partido. ¿Cómo ganarle a Luis en las proyecciones que tenemos? Estamos cerca de un empate con el PLD, le llevamos 8 a 10 puntos al PLD, como entre nosotros dos. Y cuando hay una diferencia más significativa, el PRM. El PRM nos lleva a nosotros cerca de 8 puntos porcentuales. Pero los candidatos están muy cercanos. Leonel y Abinader están casi en el margen de error. Tu amigo Carlos Blanco es que nos hace las encuestas. Hermano mío, Carlos Blanco, creo en Carlos. Él es que nos hace las encuestas, ahora mismo está haciendo 15 encuestas por provincia. Entonces, nos da a nivel nacional que Abinader y Leonel Fernández están cerca, lo que se llama en estadística, un empate técnico o empate estadístico, se llama también. Eso quiere decir que nosotros vemos cómo ha subido la candidatura de Leonel Fernández y la imagen de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo está en cerca de 28, 29%, y el PLD está más bajo, está por debajo de 20%, y nosotros seguimos creciendo. El PRM está en 30, 38, 30 y pico por ahí. Pero en términos de candidatura nosotros estamos muy bien y muy satisfechos de cómo vamos.
Bueno, muchas gracias, don Rafael. Me queda el tema de las alianzas, Ay, sí, yo de lo verlo escucho. con usted. Saque otro ratico para que comparta con nosotros, Muy porque bien. yo tengo una convicción de que será difícil desplazar este gobierno sin una alianza de oposición. De Bueno. todas maneras, prepáreme ese tema y póngalo en carpeta. En la próxima veremos. Don Rafael Camilo, una gran institución de este país, como servidor público y como hombre de bien, yo tengo referencias de don Rafael por parte de doña Consuelo, que hablábamos mucho cuando usted estaba en la función pública, y aquella interacción, y además tenemos un amigo en común, Con mi Chello. amigo Carlos Blanco. Consuelo de Pradel. Sí, cuando trabajamos juntos en la CETA, usted nos servía de apoyo. Y Doña Chello. Doña Chello. A mí es que ella no me quiere, por los Tendrá temas que municipales. quererte. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana en esta escena.